en el tranquilo y pintoresco pueblo de Dunford, donde cada cara parece familiar, se ha desarrollado un esquema, uno que es mucho más que un simple robo. Como la ciudad preparada para el horneado, alguien jugó un movimiento silencioso, no solo para ganar, sino para desentrañar secretos enterrados en lo profundo de la superficie. Bajo la portada del anochecer, la medianoche se había deslizado sobre el viejo Lantern Inn, pero su presencia era cualquier cosa menos silenciosa. Un fuerte viento de otoño aulló contra las ventanas de arco alto, sacudiendo los paneles de vidrio envejecidos, como un presagio de susurro. El aroma de las hojas húmedas, y el lejano leñador, se acurrucaron a través de las grietas, enhebrando la sala común y el club de viernes por la noche, personas unidas por el ingenio y una curiosidad insaciable, que se habían reunido en sus asientos habituales alrededor de una mesa de roble pulido. El resplandor de las lámparas de gas parpadeaba contra las paredes de panel oscuro, lanzando sombras alargadas, que parecían respirar con una vida invisible. La conversación fluía con facilidad aquella noche, punteada por el suave tintineo de cucharas plateadas contra la delicada porcelana china. El calor del hogar crepitante los envolvía como un abrazo antiguo y familiar, pero, debajo de la comodidad, y hacía algo más, un cambio en el aire, una inquietud que nadie había nombrado todavía. En el corazón de todos se sentaba Agatha Marple, su presencia tan serena como siempre, pero ejerciendo un orden silencioso sobre la habitación. A simple vista, sus suaves rasgos estaban marcados por líneas de sabiduría, más que por la edad. Sus ojos grises de acero, siempre atentos tras un modesto par de gafas. Vestida con una simple chaqueta de tweed, levantó su taza de té con la gracia de alguien que veía más de lo que hablaba, que escuchaba no solo las palabras, sino también los silencios entre ellas. Y esta noche, esos silencios parecían más pesados de lo habitual. De repente, la tranquilidad se hizo añicos. Un golpe seco hizo que la puerta de entrada se abriera de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire frío que se esparció por la habitación. Margaret Carte, la propietaria de la posada, apareció en el umbral. Su rostro, por lo general sereno, estaba pálido, sus manos temblaban al agarrar el marco de la puerta, su vestido azul oscuro, arrugado por la agitación. El animado murmullo del club se calmó de inmediato, el calor del momento, ahora reemplazado por una corriente subterránea de temor. Agatha bajó su taza con suavidad, y con una voz calmada pero firme, preguntó: «Querida, ¿qué ha pasado?». Margaret dio un paso inestable hacia adelante, su voz apenas por encima de un susurro. «Se ha ido», se ahogó. «Mi libro de recetas. Robado». Un silencio aturdido cayó sobre el grupo. Luego, como las primeras gotas de lluvia antes de una tormenta, los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. Pero no era cualquier libro, era la preciada colección de recetas de Margaret, un compendio de secretos celosamente guardados, que la habían convertido en una leyenda culinaria indiscutible. Sus páginas contenían fórmulas tan codiciadas, que susurros sobre su contenido habían viajado más allá de Dunford. Con el Harvest Festival Bake Off a pocos días de distancia, un concurso que no solo traía prestigio, sino también un premio en efectivo considerable. Este robo no podía ser un simple acto de travesura, era un ataque deliberado. Lucy Spencer, la joven periodista de ojos avellana y mente afilada, se inclinó hacia adelante. «¿Estás segura de que no lo has dejado en otro sitio?», preguntó, aunque en su interior ya sospechaba la respuesta. La voz de Margaret tembló, pero su certeza no vaciló. «Sé exactamente dónde lo guardo, en el almacén, dentro de un gabinete, con llave». Tomó aire con dificultad, pero encontré la puerta forzada, abierta. Sus manos, aún temblorosas,
Buscaron algo en el bolsillo de su delantal, y sacaron un pequeño trozo de papel arrugado. La visión de aquel papel envió una nueva ola de inquietud a través del grupo. Agatha lo tomó con un asentimiento de agradecimiento, y lo alisó entre sus dedos. La caligrafía era irregular, apresurada, casi agresiva. La tinta sangraba en las fibras del papel, como si el escritor hubiera presionado con demasiada fuerza, con demasiada prisa. Solo 5 palabras siniestras la miraban de vuelta. No ganarás esta vez. Las palabras flotaron en el aire, como una maldición. El doctor Brooks, el amable médico, con una inclinación por las largas anécdotas, exhaló lentamente. Esto no es solo un robo, murmuró. Es una advertencia. Margaret tragó con dificultad, aferrándose al respaldo de una silla cercana para estabilizarse. No he tocado nada más en el almacén. Tan pronto como vi el desastre, vine directamente aquí. Un soplo de aire silbó a través de la habitación, haciendo que las lámparas de gas parpadearan, como si las mismas paredes se inclinaran para escuchar. Martin Lowe, el reservado exmilitar de cuyo pasado se hablaba solo en susurros, se frotó la barbilla. Seguramente nadie llegaría tan lejos, solo por un libro de recetas, murmuró. Pero incluso él no sonaba convencido. Lo harían, respondió el doctor Brooks, su expresión ensombreciéndose. Las recetas de Margaret son legendarias, y ese premio es una fortuna para algunos. Se detuvo, dejando que la implicación flotara en el aire. Los dedos de Margaret se apretaron en el delantal. No lo entiendo, susurró. ¿Quién haría algo así? Nadie respondió. Pero todos lo pensaron. Afuera, el viento aulló contra las ventanas, presionando contra el vidrio como manos invisibles, desesperadas por ser escuchadas. Y en ese momento, mientras las sombras se alargaban un poco más, y el silencio se volvía más pesado, Agatha Marple supo una cosa con certeza: el verdadero misterio acababa de comenzar. Los bordes desgarrados, la presión de la tinta, la inclinación sutil de cada letra, todas eran pistas susurradas, que solo unos ojos atentos podían escuchar. Más allá del estrecho pasillo, las sombras se extendían, largas e inciertas. La única lámpara de pared parpadeante apenas lograba mantenerlas a raya. Margaret Carter, la posadera, se encontraba junto a Agatha Marple, con las manos apretando la tela de su delantal. Sus nudillos estaban blancos contra la tela azul oscuro. En sus ojos brillaba el miedo, no solo por el robo, sino por lo que significaba. El almacén tenía más que solo suministros, era el alma de su establecimiento, el santuario de recetas que había construido su nombre, y ahora había sido violado. Vengan, susurró, con la voz inestable. Deben verlo por ustedes mismos. El club la siguió, sus pasos resonando contra las pulidas tablas de madera, el sonido devorado por la pesada quietud que los rodeaba. El doctor Brooks, el médico de la ciudad, echó una mirada firme a Margaret, su presencia un pilar de tranquilidad. A su lado, Lucy Spencer, la joven periodista, se movía con precisión silenciosa, su mente ya girando teorías. Martin Lowe, el exmilitar, ajustó la correa de su reloj con un gesto casi inconsciente. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos escudriñaban cada rincón, cada sombra, como si esperara que algo, o alguien, emergiera. Al llegar al almacén, el aroma de la harina y las hierbas secas impregnaba el aire, una normalidad casi engañosa, pero la escena ante ellos los detuvo en seco. La puerta, una vez robusta, ahora colgaba entreabierta. La cerradura astillada se parecía a un hueso fracturado, con bordes de madera irregular, sionando la violencia de la entrada forzada. Dentro, todo parecía inusualmente ordenado, salvo por un frasco de sal volcado, su contenido esparcido en el suelo como un presagio inquietante. Pero lo peor
Lo que hizo que Margaret Carter contuviera el aliento, fue el pequeño espacio vacío en el segundo estante. Ahí, donde su libro de recetas de cuero debería haber estado, desaparecido, robado. El silencio se hizo espeso y expectante. Cada miembro del club absorbía la escena de manera diferente. Algunos buscaban explicaciones lógicas, otros sentían la malicia subyacente en lo que había ocurrido. No era solo un robo, era un mensaje. Entonces, Agatha Marple avanzó. Sus movimientos eran precisos, los de una mujer acostumbrada a desenredar verdades ocultas bajo lo ordinario. Su mirada barrió la habitación, el saco de harina ligeramente desplazado en la esquina, las marcas de arañazos cerca de la puerta, la leve huella en el polvo donde algo, o alguien, se había detenido demasiado tiempo, un suave susurro de tela, una respiración exhalada, una mente ensamblando las piezas de un rompecabezas que nadie más podía ver. Desde la puerta, Lucy rompió el silencio. ¿Quién hizo esto? Sibiarel. Supongo que Eilie. Supongo que Eilie presente. Y mi sienti sente. Supongo que Eilie pretrá. Supongo que Eilie presente. Supongo que Eilie pretrá. Supongo que Eilie presente. 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 Margaret tragó saliva, su voz apenas un susurro. ¿Pero por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire cargado. Porque esto no se trataba solo de un libro robado, se trataba de poder, de ventaja, de control. Y cuando el viento afuera gimió contra las ventanas, presionando contra el vidrio con manos invisibles y desesperadas por ser escuchadas, Agatha Marple guardó la nota en el bolsillo de su chaqueta. Su mente ya estaba 3 pasos adelante, desentrañando el primer hilo de un misterio que sacudiría las bases de Dunford. El viejo Lantern Inn había albergado muchos secretos a lo largo de los años, pero esa noche, uno de ellos acababa de salir a la luz, y lo que comenzó en las sombras estaba lejos de haber terminado. Margaret dudó, sus labios presionándose en una delgada línea antes de sacudir la cabeza. Quien tomó ese libro sabía exactamente lo que estaba haciendo. Una leve tensión se apoderó de la habitación, como si ojos invisibles los estuvieran observando. Aquel robo no era solo una competencia, era personal. El doctor Brooks miró hacia Agatha Marple, quien había estado escuchando con una intensidad tranquila. Con un leve asentimiento, le transmitió su pensamiento. ¿Echaremos un vistazo? Margaret dudó por un instante antes de asentir, sus movimientos rígidos por la ansiedad. Por favor, no sé qué hacer. Agatha Marple dejó su taza de té con un gesto definitivo, y se puso de pie. La luz del fuego capturó el brillo perspicaz de su mirada. Aunque su porte seguía siendo sereno, había en ella un sentido de propósito inquebrantable. Muéstranos, querida, dijo, su voz constante y tranquilizadora. Descubriremos la verdad. Juntos, avanzaron por el corredor, donde el cálido resplandor del salón se desvanecía detrás de ellos, tragado por las sombras que crecían por delante. La transición de la acogedora sala común al pasillo sombrío era marcada. Los apliques dorados a lo largo de las paredes, antaño brillantes, ahora estaban opacados por el tiempo. Su tenue fulgor luchaba contra la penumbra invasora. El pasillo parecía alargarse de manera antinatural, cargado con los secretos que había absorbido durante décadas. Al final del corredor, la puerta del almacén colgaba entreabierta. La cerradura estaba astillada y deformada alrededor del pestillo de latón, testigo silencioso de una intrusión ejecutada con una intención inquietante. Cuando Agatha Marple avanzó, una leve corriente de aire llevó consigo el aroma de las especias volcadas, y algo más denso, más inquietante.
el inconfundible aire de una violación silenciosa. Un crujido sutil bajo sus pies atrajo su atención hacia el suelo. Un reguero de sal se extendía como un reflejo fantasmal, brillando a la luz tenue. Parecía un desastre accidental, pero había en él un matiz peculiar, casi ritualista. A lo largo de los estantes, los frascos de canela, nuez moscada y cardamomo estaban torcidos, su contenido revuelto como si manos frenéticas y codiciosas hubieran pasado por ellos. Pero fue en el estante más alejado, donde Margaret guardaba sus ingredientes más preciados, donde se encontraba la verdadera evidencia de sabotaje deliberado y metódico. Lucy Spencer inhaló bruscamente, avanzando con precaución medida. Esto no fue solo un robo, murmuró, recorriendo la escena con la mirada. Alguien quería destrucción. Margaret Carter, con las manos retorciéndose contra su delantal, exhaló un suspiro entrecortado, su voz temblorosa. Se llevaron mi brandy, el mejor, y mi azúcar también. Su voz se quebró un instante. Pero mis notas, mis proporciones exactas, no las encuentro. Si han desaparecido. Su frase quedó inconclusa, su rostro se arrugó con angustia. Agatha colocó una mano firme, pero reconfortante sobre el antebrazo de Margaret. Coraje, querida, dijo, su voz suave e inquebrantable. El mundo está lleno de gente sin escrúpulos, pero siempre dejan su huella, como pisadas en la nieve fresca. Un leve murmullo surgió detrás de ellos. El doctor Edwin Brooks, siempre el observador silencioso, se acarició la barbilla, mientras analizaba la escena. Junto a la puerta, Martin Lowe permanecía con los brazos cruzados, inmóvil, la quietud disciplinada de un hombre entrenado para mirar y esperar. Nadie habló, cada uno, a su manera, ya estaba desentrañando las implicaciones. Con la paciencia de quien ensambla un rompecabezas, Agatha se arrodilló junto a la cerradura rota. Sus dedos recorrieron los bordes ásperos e irregulares, luego bajaron al suelo, donde las huellas en la sal hablaban en un idioma silencioso. Algunas estaban limpias, otras, borrosas, como si alguien hubiera pasado por allí más de una vez. Inclinó levemente la cabeza. Su mente ya estaba formando patrones en el caos. Finalmente, se enderezó, desempolvándose las manos con calma. Podría parecer un simple acto de vandalismo, dijo, con un tono engañosamente ligero, pero nunca he encontrado un ladrón sin propósito. Sus ojos se posaron en Margaret. Alguien no solo quería sabotearte, quería asegurarse de que algo se perdiera para siempre. Margaret, ya pálida, pareció encogerse bajo el peso de aquella afirmación. El almacén mismo parecía presionar hacia adentro, como si las paredes absorbieran sus sospechas tácitas. Afuera, la noche se oscurecía, y con ella, una sensación de inquietud, como si la vieja posada hubiera comenzado a escuchar. Sin previo aviso, el viento gimió a través de los aleros. Las persianas crujieron, sacudidas como por una mano invisible probando la resistencia de las puertas cerradas. Una vela titubeó en su candelabro, su llama menguó, antes de volver a alzarse. El silencio que siguió era espeso, opresivo, una pausa ante algo inevitable. Margaret levantó una mano temblorosa a su sien. ¿Qué debo hacer?, susurró. La expresión de Agatha Marple se suavizó, aunque sus ojos seguían brillando con la intensidad de una cazadora que ha encontrado el primer rastro de su presa. Descubriremos la verdad, dijo con la certeza de quien lo ha hecho incontables veces. Solo hay que saber dónde mirar, y en algún lugar, entre los confines oscuros del almacén, bajo el aroma de las especias perturbadas y el silencio de las viejas paredes conteniendo la respiración, la respuesta ya acechaba, esperando ser encontrada. El doctor Edwin Brooks, murmuró, con curiosidad e inquietud en su voz. «Students, miren esto». Agatha Marple avanzó. Lucy Spencer y Martin Lowe se acercaron,
sus miradas convergiendo en el pequeño trozo de pergamino que Brooks sostenía con dedos cuidadosos. Una simple frase, garabateada con tinta irregular: me aseguraré de que no ganes. Un escalofrío recorrió la sala. Lucy parpadeó, sus ojos color avellana brillando en la tenue luz. Así que, no es solo el libro de recetas, susurró, su voz baja y tensa. Alguien quiere arruinar por completo las posibilidades de Margaret. Las palabras flotaron en el aire como un peso invisible. Sus implicaciones eran más oscuras que un mero robo. Margaret respiró entrecortadamente al ver el mensaje. Esto se siente personal. Su voz vaciló. ¿Quién querría hacerme esto? Incredulidad y miedo luchaban en su rostro. Agatha Marple avanzó un paso, su mirada dejando el pergamino andrajoso para recorrer la escena, la sal derramada, los frascos rotos, la cuidadosa ruina dejada por el saboteador. La luz capturó el brillo plateado de su cabello meticulosamente peinado, pero su expresión seguía siendo serena, reflexiva, y su voz, firme como siempre. Si esto fuera un simple robo, observó, el culpable habría tomado lo que necesitaba y se habría marchado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Pero esto habla de algo más, de destrucción, de un desastre meticuloso. Su mirada se posó en la nota, y de una advertencia que no debemos ignorar. El doctor Brooks asintió lentamente. Quien hiciera esto quería más que robar, querían destruir. Enviar un mensaje. Lucy miró a su alrededor, como si esperara que una figura surgiera de las sombras profundas del almacén. Un competidor, exhaló bruscamente. Tibeikov atrae a su parte justa de contendientes apasionados. Martin, siempre el centinela tranquilo. Kyrenidia dejó escapar un zumbido contemplativo, los brazos aún cruzados. Pasión, celos. Esas son fuerzas poderosas, especialmente cuando la ambición y la reputación están en juego. Sus palabras se demoraron en el aire. Un eco de conocimiento aprendido en lugares más oscuros. Margaret, luchando por mantener su compostura, levantó la barbilla con esfuerzo. He sido parte de ese festival durante años. Nunca, ni una sola vez, alguien ha recurrido a esto. Su voz vaciló, una nota de duda deslizándose entre sus palabras. Nadie me ha molestado lo suficiente como para sabotear mi trabajo. Sin embargo, incluso cuando lo dijo, la incertidumbre parpadeó en sus ojos. Agatha sostuvo su mirada con tranquilidad, su mano enguantada descansando suavemente sobre el brazo de Margaret. El miedo y la ambición pueden torcer incluso a las personas más ordinarias. Su voz era un cuidadoso equilibrio entre comprensión y advertencia. Luego, con una ligera inclinación de su cabeza, un destello de ironía seca entró en su tono. Además, Jufort no es el pequeño pueblo somnoliento que finge ser, no cuando las apuestas se vuelven altas. Siguió un silencio denso y pesado, como si cada uno de ellos, Lucy, Martin, Brooks, fuera momentáneamente arrastrado por recuerdos de viejos rencores, heridas pasadas, tensiones invisibles que acechaban bajo la delgada capa de cortesía de la ciudad. Las paredes de madera, que alguna vez sostuvieron los orgullosos huesos de una noble finca de caza, parecían inclinarse hacia adentro, como si también recordaran los secretos que se habían visto obligadas a guardar. Por fin, el doctor Brooks se aclaró la garganta. ¿Qué sugieres que hagamos, señorita Marple? La mirada de Agatha parpadeó entre la nota, la sal derramada y la cerradura rota del almacén. Las piezas de un rompecabezas invisible comenzaban a encajar en su mente. Sugiero, dijo con calma, que procedamos con cuidado. Recolectemos hechos, no suposiciones. Apresurarse a conclusiones puede ser tan imprudente como un ladrón en la noche. Margaret inhaló profundamente, recomponiéndose mientras se volvía hacia la puerta. Veré cómo limpiar esto, murmuró,
aunque su voz carecía de convicción. Mientras tanto, un destello de determinación cruzó su rostro, aunque no alcanzó sus ojos. Cuando salieron del almacén, la nota aún se aferraba a los dedos de Agatha. Una brisa fría de finales de otoño se deslizó por el pasillo, colándose entre las viejas maderas de la posada, susurrando algo invisible pero inminente. Esperando. Fue un escalofrío que hablaba de más que el cambio de estación, una advertencia silenciosa, un roce de amenaza en los bordes de la noche, y mientras cada miembro del club de los viernes por la noche se sumía en sus propios pensamientos, una cosa era segura: los secretos nunca permanecían enterrados por mucho tiempo. A medida que la noche avanzaba, el misterio del libro de recetas robado adquiría un matiz mucho más siniestro. Ya no era una simple cuestión de hurto menor, era un rompecabezas impregnado de malicia deliberada, una mano invisible que maniobraba en la oscuridad. Afuera, el crepúsculo se desvaneció, rindiéndose a sombras iluminadas por la luna, que se extendían como centinelas silenciosos sobre los caminos empedrados de la aldea. El viejo Lantern, sus maderas desgastadas por el tiempo, se erguía melancólico contra la noche invasora. Dentro, en su cálido interior, Agatha Marple permanecía sumida en una contemplación medida, aún sosteniendo la nota críptica entre sus dedos enguantados. Este no era un sabotaje ordinario, podía sentirlo en los huesos de Dunford, un pueblo donde los secretos hervían bajo la superficie, ocultos tras sonrisas educadas, y el sonido rítmico de las tazas de té. Al amanecer, un sol pálido y reacio luchó contra la densa niebla de otoño que se aferraba a los estrechos senderos de Dunford, envolviendo muros de piedra y aleros de madera como un depredador invisible. El antiguo campanario de la iglesia se alzaba como un guardián solitario sobre la bruma arremolinada, su reloj silencioso proyectando una sombra casi premonitoria. Dentro del Lantern Inn, donde los ecos del pasado aún flotaban entre sus muros, las lámparas brillaban débilmente tras las ventanas de plomo. Entre los primeros movimientos matutinos, un grupo se reunía en la sala principal, no por rutina, sino por un misterio que se negaba a ser ignorado. En la cálida penumbra de la sala de la posada, donde aún flotaba el aroma tenue de leña y bollos especiados, el club de los viernes por la noche se congregó, un grupo aparentemente común, pero vinculado por mentes agudas, miradas perspicaces, y una curiosidad inquebrantable. En el centro de ellos, presidía Agatha Marple, una mujer de autoridad tranquila, cabellos plateados, facciones marcadas con la elegancia de la experiencia. Su presencia dominaba la mesa con la calma de quien ha visto y comprendido demasiado. No era detective de título, pero en esencia, era mucho más. El resplandor ámbar del fuego proyectaba un brillo cálido sobre su expresiva, cada línea de su rostro contando años de observación, escucha y, lo más importante, comprensión. El libro de recetas robado, la advertencia maliciosa, me aseguraré de que no ganes. Las palabras seguían clavadas en su mente, perturbadoras en su simplicidad, como si insinuaran un rencor arraigado en el tiempo, más profundo de lo que parecía. Los celos eran algo insidioso, no golpeaban como un trueno, se filtraban, se retorcían, se aferraban a los corazones más inesperados. Un leve tintineo de porcelana rompió su ensimismamiento. Frente a ella, encaramado en una silla de madera robusta, el doctor Edwin Brooks removía su té con una lentitud deliberada. Un hombre afable, con una sonrisa fácil, y una voz llena de calidez y teatralidad, se había ganado la confianza del pueblo como su médico, pero bajo su fachada tranquila, yacía una mente astuta, afinada a las corrientes ocultas de la naturaleza humana. Dejó escapar una pequeña risa, su mirada, chispeando con diversión,
al relatar la anécdota de un paciente reciente que había confundido un simple resfriado con una enfermedad mortal. No lo creerías, dijo, con una sonrisa pícara. El pobre hombre prácticamente escribió su propio obituario por un simple estornudo. Los labios de Agatha se curvaron en una sonrisa de complicidad. Uno debe estar agradecido de que estuvieras allí para evitar un funeral innecesario. Brooks soltó una risa sonora. Bueno, uno hace lo que puede. Luego, inclinándose levemente hacia adelante, su tono bajó a uno de intriga contenida. Pero dime, señorita Marple, ¿qué opinas de nuestro pequeño misterio? Por un momento, Agatha simplemente estudió el vapor que salía de su taza. Luego, con la misma calma medida que durante mucho tiempo había desconcertado a quienes la subestimaban, dejó su taza y se encontró con su mirada. Creo que, dijo, su voz suave pero cargada de certeza, alguien en este pueblo esconde mucho más que un libro de recetas robado. Un silencio se estableció sobre la habitación. Más allá de las paredes de la posada, la niebla se espesó. La campana de la iglesia lejana repicó la hora, un sonido que transportaba no solo a través del aire húmedo de la mañana, sino a través de la médula de los que escuchaban. Dunford estaba despertando, pero también lo hacía el peligro que acechaba dentro de él. No hay daño hecho, simplemente mantiene la conversación animada, dijo el doctor Edwin Brooks, mostrando una sonrisa desarmadora, una que Agatha Marple había visto con la frecuencia suficiente para reconocer como una máscara para exagerar. Sin embargo, debajo de su manera jovial, y hacía un observador entusiasta, un hombre cuya profesión exigía notar los temblores más pequeños en el pulso, la vacilación apenas perceptible en una voz. Sus pacientes podrían confiarle sus dolencias, pero Agatha sospechaba que, sin saberlo, revelaban mucho más que meros síntomas. Lo había visto una y otra vez, reunía verdades que nadie había tenido la intención de compartir. Al lado de la ventana alta, empañada por la niebla, Lucy Spencer se sentó acunando una taza de porcelana con té fragante, su mirada perdida en la bruma giratoria que suavizaba los contornos familiares de Dunford. Recientemente regresada de Marruecos, Lucy llevaba consigo un aire inconfundible del mundo más allá, no ostentoso, pero evidente en la forma en que se mantenía, en el débil y exótico aroma que se aferraba a su chal bordado. El delicado tintineo de pulseras plateadas en su muñeca era un eco de tierras distantes, de historias aún no contadas. Nada se compara con las mañanas crujientes de Dunford, murmuró, una sonrisa melancólica burlándose de sus labios. Pero confieso, extraño los mercados de especias, el aroma de las flores de naranja en el aire. El mundo más allá es hermoso y traicionero. Brooks la consideró con curiosidad, sus ojos parpadeando hacia el chal ricamente tejido. Marroquí, ¿verdad? Un recuerdo. Lucy asintió, pasando los dedos ligeramente sobre las intrincadas costuras. Un regalo, admitió, de una mujer bereber que me guió a través de las montañas del Atlas. Ella me dijo que cada puntada de esta tela lleva una bendición para viajes seguros. Agatha estudió a Lucy sobre el borde de su taza de té, la luz del fuego parpadeante atrapando sus penetrantes ojos grises. En un pueblo tan insular como Dunford, un alma aventurera estaba destinada a provocar susurros. Sin embargo, Lucy, a pesar de su mundanalidad, era un libro abierto en algunos aspectos, difícil de desconfiar. Aun así, Agatha había pasado toda una vida reconociendo cuando alguien albergaba secretos, y Lucy, curiosa, valiente e independiente, era exactamente el tipo de persona cuyos secretos podrían ser los más peligrosos de todos. Afuera, el pueblo yacía cubierto por su encanto pastoral, pero aquí, dentro de los confines cálidos de la vieja Lantern Inn,
Ese encanto se sentía como un velo delgado sobre algo más oscuro, más afilado. El libro de recetas robado, al principio una simple rivalidad menor, había comenzado a proyectar una sombra mucho más larga. La advertencia cruda, me aseguraré de que no ganes, insinuaba algo más que simple sabotaje. Alguien había orquestado este robo con mucho cuidado, y ahora Ágata se preguntaba, ¿se trataba realmente de una competencia, o este era simplemente una cortina de humo para algo más profundo, algo mucho más insidioso? Colocó su taza con un tintineo suave y gesticuló para que los demás se inclinaran. Consideren esto, dijo su voz tranquila pero firme. ¿Quién se beneficia más de la desgracia de Margaret Carter? El próximo bake-off no se trataba solo de prestigio, también venía con recompensas financieras, donaciones filantrópicas, y el tipo de reconocimiento que podía elevar a alguien desde la oscuridad hasta la fama. ¿Era el culpable un competidor celoso, o este había un motivo más intrincado en juego? Lucy frunció el ceño, sus dedos apretándose alrededor de su taza de té, mientras miraba por la ventana, donde la niebla colgaba densa e implacable. ¿Seguramente no crees que un extraño haya venido hasta aquí solo para sabotearla? Eso parece extremo. Brooks tocó un dedo reflexivo contra su barbilla. Quizás, pero no podemos descartar la posibilidad de que alguien haya sido contratado para tal tarea, o que un viejo rencor resurja en el momento justo. La gente toma estas competiciones más en serio de lo que deberían. Su sonrisa era irónica, pero su mirada era aguda. Algunos harían cualquier cosa para ganar, especialmente si han perdido antes. Un silencio se estableció sobre la habitación, tan grueso como la niebla afuera. Agatha lo dejó estirarse, sabiendo que a veces, el peso del silencio podía extraer las confesiones más involuntarias. Finalmente, exhaló, sus dedos deteniéndose sobre el borde de su platillo. Hay otro ángulo, murmuró. La organización benéfica que recibirá el dinero del premio. ¿Y si el objetivo no es Margaret Carter? ¿Y si el objetivo real es desviar ese dinero a otro lugar? Ante esto, la expresión relajada de Brooks se oscureció ligeramente. Era conocido por defender una clínica con dificultades en la ciudad vecina, una que constantemente necesitaba donaciones. Agatha vio el parpadeo de la realización en sus ojos, un nuevo hilo en el misterio enredado. Más allá de las paredes de la posada, la niebla se espesó, presionando contra las ventanas con plomo como si intentara escuchar. La campana de la iglesia repicó la hora, un sonido profundo y resonante que se deslizaba a través del aire húmedo como una advertencia. En algún lugar de Dunford, alguien ya había decidido su próximo movimiento, y Agatha Marple tenía la intención de adelantarse a ellos cuando lo hicieran. Un silencio se había asentado sobre Dunford, no el tipo de paz, sino el peso de sospechas tácitas. Agatha Marple notó la forma en que la genialidad del Dr. Brooks flaqueó, solo por un segundo, mientras reflexionaba sobre la posibilidad. Si Margaret Carter tenía la intención de donar sus ganancias a una institución rival, ¿podría eso haber provocado resentimiento? Frente a él, Lucy Spencer exhaló suavemente, sus delicados dedos trazando el borde de su taza de té. Solo espero, murmuró, que el culpable no sea alguien en quien confiamos. El peso de sus palabras se asentó como una segunda niebla en la sala, invisible, pero sofocante. Afuera, la niebla comenzaba a romperse bajo los dedos inciertos de un pálido sol matutino. Como si las viejas vigas del lantern tuvieran oídos, un crujido débil e inquietante resonó sobre sus cabezas. Los tres compañeros se levantaron de sus asientos, intercambiando una mirada de resolución silenciosa. Esto ya no era solo un rompecabezas de recetas fuera de lugar, esto era una cuestión de orgullo, confianza, y quizás, algo mucho más oscuro,
acechando debajo de la superficie familiar de la aldea. Desde abajo, los sonidos apagados de los empleados de Margaret, preparando las mesas para la multitud del mediodía, se deslizaban por las tablas del piso, pero incluso el ruido de los cubiertos no podía sacudir la sensación de que ahora se estaban moviendo a través de un juego, con apuestas mucho más grandes de lo que nadie había imaginado. El doctor Brooks enderezó su abrigo, su voz cuidadosamente medida. Una conversación con Margaret puede resultar perspicaz. En la conmoción de anoche, podría haber pasado por alto algo pequeño, pero crucial. Su calidez habitual estaba allí, pero ahora agudizada por la intención. Lucy alcanzó su chal intrincadamente bordado, colocándolo alrededor de sus hombros como un escudo tácito. Hablaré con los comerciantes. Es una posibilidad remota, pero pueden haber notado caras desconocidas al acecho. Había acero debajo de su encanto habitual, como si la noción de traición hubiera despertado una resolución más profunda. Agatha se permitió la más leve de las sonrisas, un brillo de ingenio seco en sus ojos grises. Excelente pensamiento, Lucy. Y recuerde, los detalles triviales a menudo resultan ser los más reveladores. Su voz era ligera, pero no había que confundir el peso detrás de sus palabras. Después de todo, agregó suavemente, a veces, los mayores secretos están ocultos detrás de las fachadas más ordinarias. Y entonces, salieron al silencio de la mañana del pueblo. Agatha, con su tranquila deliberación, Brooks, con la intuición de su médico y Lucy, con su visión mundana. Ninguno de ellos aún podía comprender cuán profunda se extendía la red de motivaciones debajo de la plácida fachada de Dunford, ni cuán fuertemente el espectro del sabotaje y el secreto pesarían sobre todos ellos, pero avanzaron, atados no solo por la curiosidad, sino por algo más fuerte, un juramento tranquilo y tácito para descubrir la verdad. Detrás de ellos, el viejo Lantern Inn parecía cambiar a la luz de la mañana, sus antiguas maderas suspiraban, como si el edificio en sí mismo entendiera la gravedad de lo que se desarrollaba dentro de sus paredes. En el patio, el sol dorado arrojaba sombras largas y arrastradas a través del pavimento de piedra, pero su brillo cálido hacía poco para disipar el frío en el aire. Y dentro de la sala innumerables de la posada, quedaron dos figuras: Margaret Carter, amante de este establecimiento, que una vez más se encontraba al borde de un misterio, y Martin Lowe, el tranquilo recién llegado, que había despertado más que solo curiosidad. Estaban en el corazón de esta tormenta que se avecinaba, ya fuera que lo supieran o no, y en algún lugar de Dunford, el verdadero culpable ya estaba planeando su próximo movimiento. El pulso rítmico de la vida diaria en Dunford había vacilado, su cómoda rutina se había visto alterada por un acto tan deliberado, tan desconcertante, que dejó más que una mera incertidumbre, dejó sospecha. En el corazón de esta inquietud se encontraba Margaret Cavendish, la firme dueña del Hart Inn, un lugar tan rico en historia como el pueblo mismo. Ni joven ni vieja, Margaret llevaba un aire de determinación inquebrantable, aunque ahora, los delicados grabados de preocupación se alineaban en su rostro, profundizando las suaves arrugas alrededor de sus perceptivos ojos marrones. Su cabello, castaño rojizo en su juventud, ahora estaba veteado de plata, recogido en un moño práctico, un estilo que hablaba tanto de eficiencia como de restricción. Vestida con un vestido de día simple, pero impecablemente confeccionado, se movía con la gracia de una mujer que había pasado toda una vida atendiendo a los demás, y sin embargo, debajo de esa superficie pulida, una tormenta se gestaba: robo, sabotaje, traición. Margaret había pasado la noche en una inquietante neblina, dividida entre la indignación y la incredulidad. ¿Quién haría esto? Y lo más importante, ¿por qué? Incluso ahora,
de pie junto a la barra de caoba pulida, metódicamente organizando tazas y platillos para los primeros invitados de la mañana, sentía su peso. La posada había soportado su justa cuota de susurros y escándalos olvidados, pero esto era algo mucho más insidioso. Un crujido en las viejas vigas de arriba la hizo mirar hacia las ventanas altas. Las pesadas cortinas de damasco, cerradas para bloquear el frío matutino, retenían la luz débil y vacilante que luchaba por abrirse paso. Margaret dudó. Sus dedos se apretaron alrededor de la delicada taza de porcelana al alcance. Tal vez debería dejarlas abiertas más, murmuró, mitad para sí misma, mitad para la figura que estaba cerca de la puerta. Odiaría que mi posada se sintiera tan sombría como yo. Martin Gray, el hombre que por razones desconocidas, había llegado a Dunford solo unos meses antes, y desde entonces, había ocupado un espacio peculiar entre respeto e inquietud. Un hombre de movimientos medidos y palabras cuidadosamente elegidas, su cabello oscuro, con hilos plateados en las sienes, y su abrigo de tweed, elegante pero sin pretensiones, hablaban de alguien acostumbrado a mezclarse, sin convertirse nunca en parte del fondo. Algunos susurraban que había servido en inteligencia durante la guerra. Aunque nadie podía confirmar los detalles, evitaba la curiosidad con la facilidad de un jugador de ajedrez esquivando una trampa evidente. La penumbra no se adapta a usted, señora Cavendish, dijo al fin, avanzando hacia la estrecha columna de luz solar que se filtraba en la habitación. Las motas de polvo se arremolinaban a su alrededor, como perturbadas por algo invisible. Su voz era uniforme, pero debajo de su cortesía pulida, había algo más, una conciencia. Margaret exhaló bruscamente. No es el robo lo que más me preocupa. Colocó la taza sobre la mesa, con más fuerza de la que pretendía. Es lo que puedo perder. Martin la estudió. Sus ojos oscuros traicionaban el más leve parpadeo de comprensión. Imagino que la suma debe ser significativa. Lo suficientemente sustancial, admitió, que lesando sus palmas contra su falda, como si se quitara un peso invisible. Pero no es solo dinero, la donación fue prometida, a una causa que significa todo para mí. Un silencio espeso se extendió entre ellos, interrumpido solo por el débil murmullo de voces, más allá de las paredes, y entonces, como si estuviera convocada por el peso del momento, apareció Agatha Forsey. Ella no entró tanto como llegó, su presencia tan perfecta como una sombra alargándose al anochecer. Se movía con la tranquila certeza de alguien que nunca tenía que exigir atención para obtenerla. Su cabello plateado recogido en un elegante chignón, su mirada aguda, evaluando sin juzgar. Había algo en ella, una presencia familiar e inquietante, como una vela ardiendo en la oscuridad, constante, inquebrantable. Margaret se volvió hacia ella, con una exhalación de algo entre alivio y precaución. El juego ya había comenzado, y Agatha Forsyth no jugaba juegos a menos que tuviera la intención de ganar. Margaret forzó una respiración estable, enmascarando su inquietud con una gracia practicada mientras alisaba un pliegue invisible en su delantal. Estaba, bueno, sintiéndome terriblemente fuera de lugar, admitió. Su voz llevaba un ligero temblor debajo de su compostura habitual. ¿Has descubierto algo todavía? La pregunta fue dirigida a Agatha Forsyth, cuya mera presencia en el salón se sintió como una presión suave pero deliberada contra la atmósfera ya frágil de la habitación. Agatha inclinó la cabeza, ofreciendo una sonrisa de conocimiento, casi indulgente. Uno apenas descubre a un culpable de la noche a la mañana, querida, pero nuevas perspectivas y preguntas suaves a menudo iluminan las esquinas más oscuras. Su voz estaba tranquila, medida, pero algo en su tono sugirió que ya había comenzado a descubrir los primeros hilos sueltos. Desde su posición cerca de la chimenea,
Martin Gray observó con una tranquila diversión, los brazos cruzados sobre su pecho. Había visto desarrollarse interrogatorios en muchos entornos, algunos menos civilizados que este, pero había un arte en el método de Agatha. Preguntaba sin preguntar, escuchaba sin presionar, y sin embargo, siempre se iba con más de lo que le habían dado. La estudió en silencio hasta que finalmente habló, su voz serena, sin concesiones. Dicen que tiene bastante habilidad para estos asuntos, señorita Forcy. Una pequeña pausa, alguna sospecha inmediata. Agatha giró su mirada hacia él, su expresión amable pero implacable. Prefiero no lidiar con sospechas, señor Gray. Los hechos, sin embargo, tienen una forma notable de revelarse cuando uno ejerce paciencia. Un parpadeo de algo cruzó el rostro de Martin. ¿Aprobación? Tal vez, o el fantasma de un viejo hábito olvidado hace mucho tiempo. Inclinó la cabeza ligeramente, reconociendo sus palabras sin ofrecer nada más. Margaret, mientras tanto, colocó la última taza en la bandeja con un clic decisivo. Bueno, si me preguntas, es uno de mis rivales del horno. Su tono había recuperado su fortaleza habitual, aunque un toque de inquietud aún se aferraba a sus palabras. Anne Hathaway, tal vez, se ha estado quejando durante años de que mis recetas me dan una ventaja injusta. O ese pastelero del norte, parecía bastante envidioso de mis platos el año pasado. Ella dudó, una sombra cruzó su expresión, pero luego de nuevo, y si no fuera un extraño. Su voz cayó ligeramente, como si hablar en voz alta solidificara el miedo que había estado tratando de ignorar. Y si fue alguien de Dunford, alguien en quien confío. La mirada de Martin parpadeó hacia la ventana de guillotina, su expresión ilegible. Algo en su postura cambió, un ligero desplazamiento de su peso, una breve vacilación, como si recordara un pensamiento que no estaba seguro de querer visitar. Agatha atrapó el movimiento en su visión periférica, pero no hizo comentarios. Podría haber una docena de motivos plausibles, dijo por fin, alisando una mano sobre su falda. Los celos, la desesperación. Pero debemos tener cuidado, la dirección es una herramienta poderosa. Margaret dejó escapar un suspiro, sus dedos se enroscaron contra el dobladillo de su delantal. Solo quiero que mis recetas regresen, admitió. O al menos una oportunidad de recrearlas antes del festival. Quien hizo esto, no solo estaba siendo mezquino, estaba siendo cruel. La voz de Martin fue más baja ahora. La nitidez habitual se suavizó. La ayudaremos, señora Cavendish. Sus palabras eran simples, pero firmes. El Hertin ha sido parte de esta comunidad, durante demasiado tiempo para estar solo ahora. Agatha captó la distinción de inmediato. Esta comunidad, no nuestra comunidad, no mi comunidad. Todavía era un extraño, a pesar de lo fácil que parecía haberse deslizado en los ritmos diarios de Dunford. Pero ella no comentó. En cambio, dejó que el silencio se estirara lo suficiente antes de dirigir la conversación hacia los detalles de la rutina de Margaret en la noche del robo. Fue en estos pequeños y mundanos recuerdos, gestos, momentos olvidados, la forma en que la gente hablaba de sus rituales diarios, donde a menudo surgía la verdad. Margaret relató la noche con cuidado, preparando la masa por la tarde, saludando a los viajeros que se registraron en la posada, cerrando el almacén antes de retirarse a descansar. Martin escuchó con la cuidadosa atención de un hombre entrenado para escuchar lo que no se decía. Las preguntas de Agatha fueron gentiles, pero deliberadas, alguna entrega inusual, algún rostro desconocido, algún detalle que hubiera parecido insignificante en ese momento. Entonces, Margaret dudó, y hubo algo extraño. El aire en el salón pareció volverse más denso. La puerta del almacén estaba ligeramente abierta. La expresión de Agatha permaneció compuesta, pero Martin se tensó,
casi imperceptiblemente. ¿Estás segura de que la aseguró? La voz de Agatha era leve, pero había un peso detrás de ella. Absolutamente, dijo Margaret. Nunca dejo esa puerta sin cerrar, pero después del robo, estaba entreabierta. Una pausa, de esas que pesan más que las palabras. La mirada de Martin se movió hacia el pasillo, donde el almacén yacía más allá, un detalle que valía la pena señalar. Los labios de Agatha se curvaron apenas en una leve sonrisa. Como dije, murmuró, los hechos tienen una forma de revelarse. En algún lugar más allá del salón, el sonido de pasos en el pasillo anunció la llegada de la criada, preparando todo para el almuerzo del mediodía. Pronto, el comedor del Hard Inn, con sus ventanas de vidrieras, sus pesados paneles de roble, y su sensación de encanto del viejo mundo, se llenaría con los murmullos de los comensales, hombres y mujeres, felices e inconscientes, por supuesto, de que algo mucho más oscuro acechaba ahora bajo la superficie de su pequeño y apacible pueblo. Los misterios se desarrollaban justo ante sus narices, y sin embargo, la inquietud en la sala permanecía espesa, tejida en el aire, como el aroma de la madera envejecida, y el té especiado. A continuación, el ruido amortiguado de macetas y los murmullos bajos de la cocina subrayaron la frágil tensión que colgaba entre ellas. Margaret se cuadró los hombros, luchando contra el peso arrastrado de la incertidumbre. Lo lograré, declaró, reuniendo una estabilidad que no sentía por completo. No tengo el lujo de pensar en esto. El festival es dentro de unos días, y si voy a tener una oportunidad, debo adaptarme. Una determinación irónica, casi desafiante, parpadeó en sus ojos, una mujer demasiado terca para sucumbir a la desgracia. Agatha Fawcett inclinó la cabeza, una sonrisa de conocimiento adornando sus labios. Y haremos nuestra parte para asegurarnos de ello, querida. Tenga la seguridad de eso. Martin Gray, de pie junto a la repisa de la chimenea, ofreció un solo asentimiento decisivo. Cuente con ello, señora Cavendish. Sus palabras fueron simples, pero había una fuerza tranquila detrás de ellas. Mientras Margaret se excusaba, desapareciendo tras las pesadas puertas de madera para atender a su personal, un silencio se instaló en la habitación. Agatha y Martin se demoraron, sus figuras reflejadas en el gran espejo con marco dorado sobre la chimenea. Dos observadores atentos, ambos acostumbrados a leer lo tácito. Más allá de la ventana, el sol matinal derramaba luz tímida sobre el patio, convirtiendo los adoquines húmedos en ámbar. Un gallo lejano, tarde en su deber, dejó escapar un canto que fue tragado por el silencio de la posada. Agatha rompió la quietud primero. Está bastante decidido a ayudar a Margaret, señor Gray. Habló a la ligera, pero había precisión en sus palabras. Me parece admirable. Martin sostuvo su mirada sin dudarlo, su expresión ilegible. Todos merecen una oportunidad justa, señorita Fawcett. Hizo una pausa, sus siguientes palabras deliberadas, especialmente en un pueblo tan aficionado a la tradición. Los labios de Agatha se curvaron en una pequeña y enigmática sonrisa, el tipo de sonrisa que sugería comprensión, aunque no revelaba nada de sus pensamientos. En efecto, y así, el escenario estaba listo. Dos observadores de ojos agudos, atraídos por la intrincada red de ambición, traición y resentimientos velados que se extendía por Dunhaven. La posada de la viuda, antaño un refugio de calidez y hospitalidad, se había transformado de la noche a la mañana en un crisol donde se desenterraban los impulsos más oscuros de la aldea. La luz del día se deslizaba sobre las vigas de madera, pero no bastaba para disipar la inquietud persistente, y mientras las sombras retrocedían en la sala, las preguntas permanecían. ¿Quién se había atrevido a sabotear a Margaret Cavendish? ¿Y por qué arriesgarse de tal manera, conociendo las repercusiones? Pero tal vez,
Lo más inquietante era, ¿qué más yacía oculto bajo la superficie, escondido en las grietas de este tranquilo pueblo? Afuera, Kinhaven se bañaba en la lánguida neblina del sol del mediodía, suavizando sus contornos en siluetas suaves, pero en el corazón de la posada de la viuda, dentro de su acogedora sala de estar, la inquietud solo se había profundizado. Agatha Fawcett tomó su asiento habitual, el resplandor de la chimenea atrapando los mechones plateados de su cabello, cuidadosamente fijado. Frente a ella, Lucy Spencer se reclinó en un sillón de terciopelo desgastado, con los dedos trazando la cubierta de un pequeño cuaderno de cuero. Un débil rubor coloreó sus mejillas, un signo revelador de alguien que contenía palabras demasiado pesadas para mantener dentro por mucho tiempo. El aire cambió cuando Dawson Brooks entró, su energía bulliciosa contrastando marcadamente con la tensión silenciosa de la habitación. «Espero que nadie me acuse de robo si tomo una taza de té», comentó con despreocupación, acercándose a la tetera, mientras se servía una taza. Acomodándose junto a Agatha, esbozó una sonrisa fácil, aunque el brillo agudo en sus ojos sugería que él también había sentido la inquietud agitando al pueblo. Estaban esperando a Martin Gray, quien se había encargado de revisar la librea por cualquier actividad inusual. Siempre discreto, no había hecho promesas, solo ofreció ese guiño tranquilo y calculador antes de desaparecer por el corredor de la posada. A pesar de la charla ligera, a pesar de los intentos de Dawson por llenar el espacio con comentarios ociosos, la conversación inevitablemente giró en torno a Margaret Cavendish, la mujer cuyas recetas robadas habían provocado mucho más que simples susurros. Los ojos color avellana de Lucy parpadearon con algo difícil de descifrar, una mezcla de curiosidad, aprensión, y quizás algo más, y cuando el viento golpeó los cristales de la ventana, sacudiéndolos apenas perceptiblemente, Agatha tuvo la certeza inquebrantable de que esto era solo el comienzo. La racha de victorias de Margaret Cavendish, en el Dunhaven Bake Off, era notable, 3 victorias consecutivas. Para una competencia tan modesta, eso era casi inaudito. El Dr. Dawson Reeves dejó escapar una risa baja, el tipo de risa que llevaba tanto diversión como un matiz de otra cosa. Es talentosa, sin duda, reflexionó, girando perezosamente su té en la taza de porcelana, y sabe cómo cautivar a una multitud, particularmente a los jueces. Eso no la ha hecho precisamente popular entre los demás concursantes, ¿eh? Algunos han perdido contra ella más de una vez. Agatha Forsyth, siempre compuesta, removió su té con un movimiento elegante. Si la envidia o el orgullo herido están en juego, observó suavemente, entonces el sabotaje podría haber sido la forma más sencilla de derribarla. La codicia y los celos a menudo usan las máscaras más inofensivas. Antes de que Lucy Spencer pudiera responder, la puerta de la sala de estar se abrió, y Martin Gray entró con pasos precisos y deliberados. Una ráfaga de aire fresco de otoño se deslizó con él, trayendo el aroma de hojas húmedas y leña distante. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación, evaluando, calculando. Asintió cortésmente, pero Agatha, siempre perceptiva, notó el destello de algo inescrutable en su mirada. Estaban hablando de los rivales de Margaret, supongo, comentó con voz uniforme, aunque había un peso sutil tras sus palabras. Se quitó el abrigo, y lo colgó con cuidado antes de acercarse a la chimenea. En efecto, respondió Dawson, observándolo con tranquila curiosidad. Los labios de Martin se presionaron por una fracción de segundo antes de continuar. Anna Holloway no ha ocultado sus frustraciones,
Afirma que los pasteles de Margaret siempre parecen casualmente coincidir con las preferencias de los jueces. Una pausa, la clase de pausa que permite que la acusación se asiente. Y luego está ese chef pastelero itinerante, el señor Tyle. ¿Alguna vez desestimó las victorias de Margaret como nada más que el favoritismo de la aldea disfrazado de talento? Los ojos color avellana de Lucy brillaron con una chispa de intriga, lo que hace que cualquiera de ellos sea un sospechoso potencial, ¿no lo crees? Dawson levantó un hombro en un encogimiento de hombros inactivo. La pregunta es si el resentimiento por sí solo es suficiente para llevar a alguien al robo y al sabotaje. Tomó un sorbo medido de su té, su voz volviéndose reflexiva. Y no lo olvidemos, quien gane este año controla dónde va la donación caritativa. Si alguien quisiera asegurarse de que el dinero no terminara en manos de Margaret, podrían estar dispuestos a ir a longitudes desagradables. Un silencio se asentó sobre la habitación, puntuado solo por el ruido distante de los platos en la cocina y el bajo susurro del viento contra los ventanales. Luego, con una repentina vacilación, que incluso hizo que Agatha levantara una ceja, Lucy se aclaró la garganta, aferrando su cuaderno una fracción más fuerte. Giló, vaciló, pesando algo tácito. Sí, bueno, sí puede sonar inusual, pero durante mi último viaje al extranjero, me topé con algo personal, algo sobre alguien aquí, en Dunhaven. Sus dedos tocaron la cubierta de cuero desgastada del libro, una vez, dos veces, antes de inhalar suavemente. No puedo decir quién, todavía no, pero me hizo darme cuenta de que no todos son quienes afirman ser. Un endurecimiento casi imperceptible. Agatha lo atrapó, la forma en que la postura de Martin se tensó por el más breve de los momentos, antes de enmascararlo con un rollo despreocupado de los puños de su camisa. Un observador inexperto lo habría pasado por alto. Agatha no era una simple observadora. Dawson, siempre inquisitivo, se inclinó ligeramente, su expresión mostrando una curiosidad apenas velada. Atrevemos a pedir una pista, Lucy. ¿O debemos sentarnos todos en suspenso? Los labios de Lucy se curvaron en una sonrisa tímida. Digamos que me encontré con un nombre en un lugar bastante inesperado. Aún no estoy segura de si es relevante para el robo del libro de recetas de Margaret, pero dejó la frase en el aire, inacabada, tentadora. Martin pareció a punto de hablar. No lo hizo. En cambio, sus dedos se endurecieron brevemente contra su manga, su expresión permaneció ilegible. El aire en la acogedora sala de estar se volvió espeso, las paredes revestidas de madera, y las cortinas pesadas conferían una sensación de cercanía casi sofocante al momento. Había algo tácito en el ambiente, un hilo de tensión silenciosa, un choque de verdades ocultas. Agatha, siempre hábil en dirigir la conversación con mano ligera, finalmente rompió el silencio. Con un humor suave que enmascaraba algo mucho más agudo, murmuró: Lucy querida, tienes un don para el dramatismo. Uno solo espera que este descubrimiento no resurja en el momento más inoportuno. Las mejillas de Lucy se encendieron ligeramente, aunque su expresión permaneció compuesta. Martin, sin decir nada, simplemente ajustó de nuevo su gemelo. Otro instante de silencio se estiró, tenso, expectante, como si las paredes de la posada se hubieran acercado a escuchar. Afuera, el viento suspiró contra las ventanas, un susurro apenas perceptible, como algo invisible deslizándose más allá del alcance. Y entonces, con una risa despreocupada que no hizo nada para aliviar la tensión, Sia Dawson finalmente habló. Basta de misterios por esta mañana, diría yo. ¿Qué tal algo práctico? Veré si alguno de mis pacientes ha notado un comportamiento extraño entre los aldeanos, o entre algún vendedor ambulante. Para el caso, la gente tiende a confiar en sus médicos, sin embargo,
Sus palabras se desvanecieron cuando el viento presionó con más fuerza contra el vidrio, sacudiéndolo suavemente, y aún así, nadie se movió. Martin se recuperó rápidamente, su expresión volviendo una compostura ensayada, mientras ajustaba su brazalete. También puedo hacer investigaciones discretas, ofreció, su tono cuidadosamente neutral. Esto podría no ser más que la obra de un competidor resentido, pero si el descubrimiento de Lucy se conecta con nuestro saboteador, se detuvo, dejando que el peso de la implicación se asentara. Entonces el horno puede no ser el único motivo en juego. Agatha Forsyth se recostó en su silla, sus dedos sosteniendo delicadamente el mango de su taza de té. La fina porcelana atrapó un destello de la luz de la tarde, un brillo que parecía casi burlón. Sí, en efecto, murmuró, su expresión reflexiva, inescrutable. Dunhaven parece estar lleno de motivos, rencores, pasados ocultos, ambiciones que van mucho más allá de una mera competencia. Uno se pregunta, inclinó la cabeza ligeramente, ¿cuántos de estos hilos sueltos deben entrelazarse antes de que podamos ver el tapiz completo de la verdad? Afuera, el viento suspiró entre las estrechas calles, un murmullo inquietante contra la piedra cubierta de musgo y las hojas doradas del otoño. Sin embargo, no eran los vientos de la temporada los que traían la verdadera tormenta, eran las mentes calculadoras dentro de este pueblo, sus corazones cargados de orgullo, miedo y anhelo. Y mientras la revelación de Lucy flotaba en el silencio cargado, Agatha no podía deshacerse de la sensación de que este misterio era mucho más profundo que un simple libro de recetas robado. Un lánguido sol de septiembre derramó su resplandor dorado sobre los sinuosos callejones de Dunhaven, convirtiendo las antiguas vidrieras de la iglesia en brillantes charcos de color. En el mercado, las voces se elevaban en una charla amigable, pero en el fondo, una corriente subterránea de inquietud se arrastraba entre la multitud. El libro de recetas desaparecido de Margaret Cavendish ya no era solo un chisme trivial, se había convertido en algo más oscuro, susurrado en las esquinas, intercambiado con miradas cautelosas sobre tazas de té. Detrás de las gruesas puertas de madera del Black Lantern Inn, Agatha entró en el salón privado, su mirada afilada recorriendo la habitación tenuemente iluminada. Junto a la ventana enrejada, de pie en medio de motas doradas de polvo que danzaban a la luz de la tarde, el doctor Edwin Reeves mantenía una postura de tranquila tensión. El siempre afable médico, conocido por su compostura inquebrantable, ahora mostraba el más leve rastro de inquietud, sus manos apretadas firmemente tras su espalda, su mandíbula rígida en un gesto de meditación. Se giró al sonido de sus pasos, ofreciendo un cordial asentimiento. Señorita Forsyth, saludó, aunque su voz llevaba la más mínima nota de preocupación. Has oído, supongo, la señora Burton, de Maple Street, afirma haber visto a un extraño merodeando anoche. Exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza, aunque, desafortunadamente, solo confió en mí. Intenté presionarla para obtener más detalles, pero su memoria es vaga. Agatha arqueó una ceja, una sonrisa irónica jugando en sus labios. La vaguedad, doctor, tiene una forma curiosa de ocultar verdades sorprendentes, comentó a la ligera. Luego, tras una breve pausa, inclinó la cabeza. Pero lo que realmente me intriga es lo agitado que pareces. El doctor Reeves cambió ligeramente su peso, sus dedos se apretaron detrás de su espalda antes de exhalar. Su mirada pasó junto a ella hasta la plaza del pueblo, más allá de la ventana. Es el horno, admitió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tengo una participación personal, de alguna manera. La donación caritativa del ganador del evento, que no se le permite competir a Margaret, se dirigiría hacia mi clínica.
Los ojos gris acero de Agatha se suavizaron con una comprensión tranquila. Sabía lo suficiente sobre el Dr. Reeves para entender que trataba a muchos de los pobres de Dunhaven con poco o ningún cargo. Su preocupación no era simplemente financiera, era una necesidad, y sin embargo también sabía que incluso las intenciones más nobles podían, a veces, desdibujarse incómodamente cerca de la ambición. Si la causa de uno se beneficiara de un malestar inesperado, bueno, la moralidad podía ser algo flexible en las manos correctas. Antes de que pudiera responder, la puerta del salón se abrió de golpe. Las pisadas rápidas de Lucy Spencer rompieron la tensión del momento. Entró con la misma confianza sin esfuerzo que había adquirido en sus viajes, su presencia dominando la habitación de una manera que sugería que había pasado tiempo en círculos mucho más grandes que una simple sala de té de la aldea. Sin embargo, cuando su mirada aterrizó en el Dr. notó de inmediato la inquietud en su postura. Doctor, señorita Forsyth, saludó sin problemas, aunque hubo un destello de evaluación en sus ojos color avellana. Luego, al percibir la opresión en la expresión de Rees, se detuvo. «¿Jay, interrumpiendo?» La cordialidad del Dr. Rees regresó con la facilidad bien practicada de un hombre acostumbrado a poner a las personas a gusto. «En absoluto, mi querida Lucy», dijo con una sonrisa educada. «Estábamos simplemente discutiendo el horno». Lucy se acomodó en una chaise longue, desabrochando la cartera de cuero que llevaba y colocándola a su lado. Lo observó con detenimiento. «Ah, sí, las apuestas parecen inusualmente altas este año». No, por un breve segundo, la habitación quedó en absoluto silencio. Solo los sonidos distantes de la vida del pueblo llenaron el vacío, el suave murmullo de conversaciones al otro lado del salón, el débil crujido de las tablas del piso que se asentaban, el susurro del viento colándose a través de los aleros de la posada. Y sin embargo, debajo de las bromas y las palabras medidas, Agatha podía sentirlo, una tensión latente justo debajo de la superficie, un extraño acechando en la oscuridad, un hombre con demasiado que perder, un secreto que una vez descubierto, podría cambiar las reglas del juego por completo. Esto ya no se trataba solo de recetas robadas, se trataba de las sombras silenciosas que se aferraban a los nombres más respetables de Dunhaven. La verdadera pregunta ahora no era si la verdad saldría a la luz, era si todos en esta habitación estaban listos para enfrentarla. Margaret había sido saboteada, de eso no había duda. Sin embargo, cuando Lucy dejó que sus palabras flotaran en el aire denso del salón, no pudo evitar sentir que solo estaban arañando la superficie de algo mucho más profundo, algo turbio oculto tras las sonrisas educadas y las sábanas bien prensadas de los aldeanos de Dunhaven. Los pesados tapices que revestían las paredes parecían inclinarse hacia adentro, sus patrones desvaídos susurraban historias de conspiraciones olvidadas y reuniones clandestinas. El viejo Weavermen había sido en tiempos pasados un retiro para la nobleza, un lugar donde los hombres se jactaban con copas de brandy en la mano, y donde los planes más oscuros se tejían bajo la luz de las velas. Esta noche, se sentía como si esos viejos fantasmas aún merodearan, invisibles, pero siempre atentos. Agatha Forsyth, siempre compuesta, descansó su barbilla sobre su mano enguantada, su expresión ilegible. El problema con las grandes sumas de dinero, reflexionó en voz baja, es que tienden a nublar el juicio. La ambición, en mi experiencia, tiene una forma sutil de envenenar incluso los espíritus más honorables. Sus ojos, afilados como el pedernal, se fijaron en el Dr. Reeves, cuyos dedos se habían crispado ligeramente a su espalda en un gesto instintivo, fugaz, pero revelador. Él exhaló suavemente,
Su aliento apenas agitó el aire cargado entre ellos. No fingiré que la donación no significa nada para mí, admitió. Si Margaret pierde, mi clínica puede recibir las ganancias. Su voz, generalmente suave y cordial, tenía un filo de tensión apenas perceptible. Pero sabotaje, robo, nunca. Se detuvo, su mandíbula se endureció, como si la sola acusación lo ofendiera. Por un instante, algo frío cruzó su mirada, una dureza inesperada. Luego, desapareció, ocultándose bajo su calidez habitual. Todo lo que espero es que el ganador legítimo obtenga su puesto de manera justa. Lucy, siempre vigilante, inclinó la cabeza con aire pensativo. Y sin embargo, doctor, usted mismo señaló cómo las cosas pequeñas pueden volverse trascendentales en un pueblo como este. Sus ojos centellearon con astucia, especialmente cuando los recursos son escasos y la reputación pende de un hilo. Agatha dejó que el silencio se prolongara, permitiendo que el peso de las palabras de Lucy impregnara el salón con una duda silenciosa. Luego, con un leve asentimiento, murmuró: de hecho, en mi experiencia, la diferencia entre una simple disputa y algo mucho más oscuro es, con frecuencia, alarmantemente delgada. Desde el otro lado de las gruesas puertas de madera, una ráfaga de risas se filtró en la estancia. El sonido, aunque lejano, se sintió discordante en medio del silencio. Más allá de la posada, la aldea seguía con su rutina diaria. Los granjeros transportaban cajas, los niños corrían entre los puestos del mercado, los comerciantes entrelazaban cintas entre sus dedos, mientras llamaban la atención de los clientes. Pero aquí, en la penumbra del salón, el aire se sentía denso, pesado. Las paredes mismas parecían saber que algo se gestaba justo bajo la superficie del pintoresco encanto de Dunhaven. Finalmente Lucy se movió, su mirada se deslizó hacia el doctor Reeves. Mencionaste algo antes. Un rumor sobre un extraño en la ciudad. Dudó. Frotó la palma contra su muñeca antes de responder. La señora Burton afirma haber visto a un hombre merodeando cerca de la entrada trasera de la posada anoche. Su tono era escéptico, pero su boca se apretó levemente. A decir verdad, ella es propensa a la exageración, pero jura que estaba vestido con ropa oscura, observando el edificio antes de desaparecer en la sombra. Forzó una pequeña risa. Es probable que no sea nada. La mirada de Agatha recorrió la habitación con calma, absorbiendo la interacción de tensión, ambición y miedo reflejada en el rostro cuidadosamente compuesto del doctor Reeves. Había pasado toda una vida leyendo a las personas, descifrando lo que se decía, y lo más importante, lo que no se decía. Afuera, el sol descendía lentamente, arrojando largas sombras doradas sobre los tejados del pueblo. El murmullo de la vida cotidiana continuaba, pero dentro de estas paredes, la oscuridad parecía extenderse un poco más. El horno, antes un simple concurso, se había transformado en algo completamente distinto. Una guerra silenciosa de ambición y desesperación, y a medida que aumentaban las apuestas, también lo hacían las distancias que algunos estarían dispuestos a recorrer para asegurarse la victoria.